Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En esta lección vamos a hablar de las funciones que cumple el verbo pronominal. Como sabemos, un verbo pronominal es aquel verbo que está acompañado de un pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, se. Estos pronombres van a concordar con el sujeto de la acción, con la persona que va a hacer la acción, que va a realizar la acción. Por ejemplo, aquí ya les digo, me lavo, yo me lavo. Entonces, me coincide con el sujeto. Ahora, si yo digo Pedro se ducha, el pronombre se está concordando con Pedro, que es la tercera persona. En ese sentido, los pronombres reflexivos, cuando los usamos para construir los verbos pronominales, deben concordar con el sujeto. Les repito, los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, se. Ahora vamos a las funciones. Los verbos pronominales tienen fundamentalmente, esencialmente, estas 6 funciones. Tienen una función de reflexión, de reciprocidad, sirven para las construcciones pasivas, para hacer una construcción pasiva reflexiva, sirve para dar énfasis a una acción. Si un verbo se utiliza de manera pronominal, va a dar énfasis. Ya veremos en el ejemplo. Otra función es que expresa un cambio de estado o de apariencia. Y por último, la sexta función puede dar a un verbo un significado diferente. Vamos con los ejemplos. Primero, la reflexión. Quizás es lo que más se entiende, lo más evidente, lo más explícito de un verbo pronominal. Aquí yo digo en el ejemplo, me lavo las manos antes de comer. Cuando expreso esta acción, yo mismo estoy realizando la acción, es decir, yo soy quien me lavo las manos. Nadie me va a lavar las manos. Yo me lavo las manos a mí mismo. Por eso digo, me lavo las manos. Si María se está duchando, diré, María se está duchando, es decir, que ella misma toma la ducha. Esa es la función de la reflexión. La segunda expresa una reciprocidad, o sirven los verbos pronominales para expresar una reciprocidad, es decir, una acción mutua, equivalente. Julio y Manuel se abrazan. Julio y Manuel se saludan. Ahí estamos viendo una acción recíproca. Cada uno hace la misma acción. Julio y Manuel se abrazan. Ahora bien, si yo quiero involucrarme en una acción, tendré que cambiar el pronombre reflexivo. Por ejemplo, podría decir, María y yo nos abrazamos. Estoy cambiando el pronombre. El pronombre es que acompaña al verbo para que se haga pronominal es nos. Nos abrazamos. Aquí, en esta acción recíproca, Julio y Manuel se abrazan. Seguidamente pasemos a la tercera función, la construcción de la voz pasiva reflexiva. Se vendieron las entradas. Lo que quiere decir que yo puedo expresar la voz pasiva de otra manera, es decir, utilizando el pronominal. Se vendieron las entradas. Lo que en la voz pasiva
sería también equivalente las entradas fueron vendidas. Ahí se expresa la voz pasiva con fueron vendidas. Aquí la expresamos, la pasiva reflexiva, que vamos a decir con el pronombre se vendieron las entradas, que va a equivaler a la voz pasiva, las entradas fueron vendidas. Que hay que decirlo, se utiliza muy poco como expresión en el lenguaje de comunicación, en el lenguaje coloquial. Vamos a la cuarta función. La cuarta función del pronominal es dar énfasis a una acción. Aquí yo digo, Pedro se comió toda la paella. Podría decir simplemente, Pedro comió la paella. Pero si yo utilizo el pronominal, estoy dando énfasis, es decir, que acentúo la acción, la consecuencia de la acción, si quieren. Pedro se comió toda la paella, no nos dejó ni un solo pedazo. O yo no creí que Pedro iba a comer toda una paella, Pedro se comió toda la paella. Ya decía, si no quiero dar énfasis, podría decir, Pedro comió toda la paella. Aquí estoy acentuando el hecho de que Pedro es capaz de comerse toda una paella. Ese es el énfasis de una acción. Vamos con la siguiente función. Cambio de estado o de apariencia. El agua se evaporó. El agua pasó del estado líquido al estado gaseoso. Cambió de estado. El agua se evaporó. De otro modo, para expresar el cambio de apariencia, podría dar, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Pedro se rejuveneció con el nuevo corte de pelo. Es decir, que Pedro cambió de apariencia. Ahora parece más joven con el nuevo corte de pelo. Pedro se rejuveneció con el corte de pelo. Finalmente, la función del significado diferente de los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo ir y el pronominal o subpronominal irse. Ir quiere decir o está significando un desplazamiento. En cambio, irse va a significar dejar un lugar. Es decir, partir de un lugar a otro. Por ejemplo, yo voy a París. Yo me voy de París. Y ahí ya vemos, ya en la construcción de las frases se utilizarán incluso preposiciones diferentes. Voy a París con la preposición a. Me voy de París, es decir, con la preposición de, que estoy dejando el lugar. Esas son las 6 funciones principales de los verbos pronominales, es decir, la reflexión, la reciprocidad, sirve para la construcción de la voz pasiva reflexiva, da énfasis a las acciones, expresa un cambio de estado o de apariencia y también da un significado diferente a los verbos, a ciertos verbos. Repitamos las frases para practicar el español. Me lavo las manos. Reflexión. Julio y Manuel se abrazan. Reciprocidad. Construcción pasiva reflexiva. Se vendieron las entradas, lo que quiere decir las entradas fueron vendidas. Énfasis de acción.
Pedro se comió toda la paella. Cambio de estado o de apariencia. El agua se evaporó. Significado diferente de verbos. Ir, desplazamiento, irse, dejar un lugar. Y bien amigos, con eso terminamos la lección de esta semana, de hoy día. No me queda más que despedirme y como siempre agradecerles por permanecer constantes en la audiencia del canal. Otra vez digo a las personas que me ven por primera vez, les invito a suscribirse al canal. Este canal les va a servir a desarrollar, a avanzar en su aprendizaje del español. Adiós, hasta la próxima.